Saludos amigos, bienvenidos a este video en el canal de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores, que es una firma de asesores en materia de comunicación política y de formación política. Hoy vamos a hablar de un tema que es cada día una realidad más evidente en nuestras vidas. Por tanto, también se hace evidente en el mundo de la política y en el mundo de los funcionarios públicos, como lo es la inteligencia artificial. Estas nuevas tecnologías que se convierten, como les digo, en una realidad en el entorno profesional de los funcionarios públicos y de todos los actores que hacen vida jurídica y política dentro de las administraciones públicas en nuestros países. Vamos aquí a compartir algunas imágenes para poder tener algunos detalles sobre este tema. Y es que resulta que ya, como les dije, se hace absolutamente evidente que se hace evidente que las nuevas tecnologías que son basadas en inteligencia artificial hoy son una realidad. Hoy son un hecho que todos manejamos. Lo tenemos en los teléfonos, por ejemplo. En nuestros teléfonos ya tenemos unos sistemas de inteligencia artificial que jóvenes, no tan jóvenes, lo manejan ya con normalidad. Ya es algo común poder, por ejemplo, meterte en la aplicación Netflix y ver que la inteligencia artificial te va haciendo recomendaciones, cuáles son las películas que se parecen más a tus gustos. Vemos cómo están los asistentes inteligentes de Siri en Apple o el asistente de Google. Vemos las redes sociales como Instagram, como TikTok, como estas aplicaciones, incluso X, anteriormente Twitter, donde te van recomendando, te van llevando, te van dando información que se parece más a tus gustos, se parece más a lo que tú normalmente vas viendo. En sistemas financieros, cada día es más común ver, ya prácticamente todos los bancos lo tienen, sistemas de chatbot para poder tener asistencia directa al usuario sin tener que esperar por una persona que te conteste por el teléfono, sino que ya mediante un sistema automatizado van haciendo, eh, atienden a los ciudadanos de manera general. Lo vemos en muchos otros programas, CapCut, hoy día el sistema ChatGPT se utiliza de manera más frecuente en el mundo y esto por supuesto que afecta directamente, esto por supuesto que le da insumos al mundo político y al mundo de la administración pública y por tanto los funcionarios públicos, que son los que al final del día son el motor, los que al final del día son los que dan vida a la administración pública, porque esta no es una máquina que se mueve por sí sola. La administración pública no es otra cosa que sus funcionarios. Pues estos funcionarios también tienen esta realidad a su alrededor y tienen todo este sistema de herramientas que les permite estas nuevas tecnologías y particularmente la inteligencia artificial para hacer sus labores. Pero esto tiene una serie de consideraciones que vamos aquí a tratar rápidamente. Primero señalamos qué es la inteligencia artificial. Hay distintos conceptos y yo les traigo acá un concepto que utiliza la empresa IBM. La inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que efectúan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Y la inteligencia artificial, digamos que es el gran paso que se ha dado a una serie de procesos que durante muchos años se vinieron estudiando científicamente para poder lograr que una máquina piense lo más parecido a un ser humano. ¿Okay? Que una máquina pueda tener ciertos razonamientos lógicos, que pueda hacer ciertas descripciones de cosas y poder agruparlas de modo tal de tomar una decisión. La inteligencia artificial hoy permite a las máquinas tomar ciertas y determinadas decisiones por sí mismos sin necesidad de pasar por la decisión del ser humano. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Ese, ese razonamiento lógico que ya tenemos los seres humanos de manera natural, la inteligencia artificial lo hace mediante
una serie de mecanismos, pero esos mecanismos necesariamente pasan porque sea el ser humano quien codifica, quien le da información a la máquina. Y luego la máquina toma ese tipo de decisiones, pero de nuevo, no lo hace automáticamente. No es que construimos una computadora y es suficiente para que ella comience a tomar decisiones. Es el ser humano quien tiene que darle instrucciones, quien tiene que darle información, tiene que, en términos de tecnológicos, se habla de entrenar a la máquina. El entrenamiento de la máquina no es otra cosa que darle muchísima información, que brindarle al sistema operativo una serie de información, de data dura, de data gruesa, y luego darle también conocimientos para cómo esa información, esa data la va a poder ir clasificando, haciendo clustering, se llama eso, dando información y esa información ponerla de modo tal de que cuando haya una opción, la máquina va a tomar esta decisión o esta otra. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí en el gráfico, igual la inteligencia artificial pasa necesariamente por el ser humano. Es lo primero. El ser humano es quien le da a la máquina las distintas especificaciones para que la máquina, con esa información que le da el ser humano, tome decisión. Entonces, ya de por sí, es importantísimo señalar aquí que la inteligencia artificial no existiría si no existe el ser humano. Luego, la inteligencia artificial y la máquina no puede tomar ningún tipo de decisión, sino el ser humano quien le ha informado, quien le ha dado la información debidamente. ¿Ve? Este proceso computarizado se llama algoritmo. La inteligencia artificial se basa fundamentalmente en algoritmos y los algoritmos son secuencias de instrucciones, ¿ve? O pasos lógicos que van a servir para resolver un problema o realizar un cálculo. La máquina establece con la información que recibe, establece cómo va a resolver un problema. Entonces, el ser humano, como dijimos, le da la información, le dice, si hay esta situación, las consecuencias serán estas. Si hay esta otra, las consecuencias serán estas. Y le da, con eso, le permite a la máquina ir aprendiendo. Vas entrenando a la computadora para que ésta aprenda y a medida que le vas dando más información y las vas entrenando cada día más, la máquina va a ir tomando decisiones, pero siempre dentro del marco lógico racional que le está instruyendo el ser humano. Los algoritmos son entonces esta secuencia de instrucciones para resolver problemas. Como una calculadora. La calculadora es una máquina a la cual el ser humano le ha dado una serie de instrucciones, las instrucciones matemáticas en este caso. Bueno, exactamente lo mismo ocurre con las computadoras, por supuesto, en un sentido mucho más avanzado, pero que en todo caso el ser humano es quien le dice cómo vas a resolver un problema o una situación. Muy bien, hay muchos tipos de herramientas de inteligencia artificial. Machine Learning, que es justamente este proceso para dar información a la máquina para que ésta comience a aprender. Ese aprendizaje que tiene la máquina es conforme la distinta data dura que le va dando el ser humano. El deep learning o aprendizaje profundizado es el mismo machine learning o aprendizaje computarizado, pero mucho más profundo. El deep learning se utiliza para tener resultados que un ser humano por sí mismo no podría resolver de manera rápida. ¿Ok? Y esta es una de las características de la inteligencia artificial. El proceso computacional le permite a la máquina obtener unos resultados que al ser humano, por sus propias características, le costaría mucho más tiempo llegar a esa misma conclusión. Otras herramientas de inteligencia artificial son los chatbots, como les decía, son especies de ayudantes, de asesores digitales, de asesores inteligentes. Tú le escribes una pregunta a cualquier organización, que en este caso puede ser una organización pública, y la máquina ya tiene una serie de respuestas para preguntas similares. La robótica lo vemos mucho en el caso de Tesla,
y otras empresas que poco a poco han ido creando robots para poder hacer trabajo que el ser humano lo puede hacer, un trabajo manual, pero que le cuesta mucho hacerlo al ser humano y al robot. El robot lo pudiera hacer mucho más rápido. ¿Ok? También está el procesamiento de imágenes, que lo vemos, por ejemplo, hay casos en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, donde mediante imágenes van verificando dónde hay que hacer mejor riego para la siembra. ¿Ok? Y entonces ahí el proceso agrícola se hace mucho más efectivo porque la máquina va determinando dónde se necesita más agua que otros sitios para regar y que, y que la siembra sea más efectiva. Otra herramienta es el clustering, que tiene que ver con el machine learning y con el deep learning, que no es otra cosa que agrupar en segmentos grandes cantidades de información para que la máquina pueda tomar decisiones de manera rápida y eficiente. Muy bien. Entonces, la clave de la inteligencia artificial, la clave para que el algoritmo sea efectivo son los datos, 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 darle muchos datos a la máquina, darle mucha información y eso le corresponde al ser humano. Mientras más información tenga la máquina, mientras más le entrenemos, más efectivo va a ser la decisión que pueda tomar artificialmente, inteligentemente la máquina. ¿Ok? Porque al final del día está tomando, decimos artificialmente, porque, repetimos, la está tomando gracias a la información y a los métodos de conducta que el ser humano le ha enseñado esa computadora. En Venezuela, y pongo el ejemplo de Venezuela porque es el que tengo más en el momento, hay una serie de normas, ¿ok? Como la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley del Infogobierno, la Ley de Mensajes, Datos y Firmas Electrónicas, la Ley de Acceso e Intercambio Electrónico entre órganos y entes del Estado. Ahora bien, en otros países tenemos normativa que ya están avanzando de manera más eficiente, de manera más efectiva hacia la inteligencia artificial. Vemos el caso de Nueva Zelanda. El caso de Nueva Zelanda, el caso de Nueva Zelanda, han implementado un reglamento desde el año 2020, un reglamento para el uso de algoritmos por parte de la administración pública. Esta es la primera normativa importante en el caso de uso de algoritmos por parte de los gobiernos, donde se garantiza no solamente la garantía de que los datos que se utilicen no van a ser utilizados en contra de los ciudadanos, sino las fórmulas que van a tener los funcionarios públicos para poder implementar estos procesos de inteligencia artificial y también la garantía para los ciudadanos de que se haga público, se haga público cuáles son los algoritmos que se están utilizando para poder garantizar gobiernos abiertos, gobiernos transparentes, para garantizar que la decisión que la máquina está tomando haya sido debidamente procesada con unos datos legítimos, legales. ¿Ok? Entonces, en todo caso, en el mundo se está avanzando poco a poco en materia de normativa de inteligencia artificial. En Europa se está trabajando importantemente en una gran norma para toda Europa. España ha ido avanzando importantísimamente en distintas comunidades y ya el Congreso tiene proyectos, el Congreso de los Diputados tiene proyectos en este tema. Ponemos como ejemplo acá las normas en materia también de uso de inteligencia artificial por parte de la administración pública, sobre todo para temas de control fiscal que viene desempeñando la comunidad de Castilla-La Mancha. También en Galicia hay unas normas importantes en este sentido. Andalucía está trabajando en estos temas. Italia tiene, no solamente ha ido avanzando en unas normas, sino que su poder judicial ha establecido ya unos parámetros muy interesantes, permitiendo al derecho en general y a la administración pública en particular, y por tanto sus funcionarios públicos, el uso de herramientas de inteligencia artificial. El uso de estos procesos permite automatización, lo cual hace más rápido la labor de los funcionarios públicos, mejora la toma de decisiones públicas, porque vas a tener más capacidad de hacer, de lograr tener mayor información para tu buen desempeño. Eso, por supuesto, mejora
La actividad administrativa permite que la administración brinde mejor su labor y cumpla con los servicios públicos de manera eficiente. Además, genera transparencia, genera transparencia, porque de alguna manera la máquina siempre va a ser más objetiva que un ser humano a la toma de decisiones. Permite equidad y además permite trazabilidad, es decir, poder seguir desde el inicio por qué se tomó una decisión, por qué la administración pública está tomando una decisión. Y eso genera, por supuesto, menos corrupción. ¿Okay? Entonces, el derecho, y concretamente el derecho administrativo, que es esta rama del derecho que establece la relación entre los ciudadanos y la administración pública, y también la rama que jurídicamente regula a los funcionarios públicos en su función en favor de los ciudadanos, tiene toda esta serie, toda esta gama de beneficios al utilizar estos mecanismos. Y aquí entramos en la parte que yo quería desde el principio abordar. ¿Dónde quedan los funcionarios? ¿Dónde quedan los empleados públicos en todo esto? Porque pudiera decirse, amigos, que la inteligencia artificial va a acabar con buena parte del sector laboral. Hay autores, hay autores muy importantes que vienen poco a poco señalando que la inteligencia artificial va a acabar con cargos y con puestos de funcionarios públicos. Esa es una opción que pudiera darse, pero la verdad es que nosotros somos de la opinión que la inteligencia artificial no va a acabar con puestos de funcionarios públicos, pero sí va a obligar a los funcionarios públicos a ser más proactivos en estos temas, va a obligar a los funcionarios públicos a no ser simplemente el funcionario que recibe el documento, lo sella y se lo entrega a otra oficina, sino que va a hacer que el funcionario público esté obligado a formarse en estos temas, que esté obligado a tener más capacidad, que sea necesario para él poder estar actualizado, para que sea el funcionario público al final del día quien haga, quien realice el algoritmo con el cual la administración pública va a tomar decisiones. Ojo, ciertamente hay muchos casos donde la inteligencia artificial, sobre todo mediante robótica, va a ir eliminando puestos. De hecho, eso ya viene pasando desde hace mucho tiempo con la tecnología. Hace 30, 40 años era un cargo en nuestras administraciones públicas, el cargo de portero o el cargo del ascensorista. Esta persona que estaba todo el día dentro de un ascensor preguntando qué piso usted e iba marcando el botón para que el ascensor subiera. Hoy día, con los ascensores inteligentes, donde uno desde afuera marca, desde afuera del ascensor, marca a qué piso va y el propio ascensor va calculando cuántas personas pueden ingresar al ascensor, ya no es suficiente. Ya esto hace que el ascensorista no sea necesario o el portero, porque desde el mismo momento en que existen estos sistemas donde una persona va pasando y en el momento en que llega cerca de la puerta se abre, es un sensor, pues ya el portero deja de tener sentido. Ese portero que en su momento era un cargo de la administración pública. Quizás algún momento los choferes no sean tan necesarios. Vemos cómo Tesla, lo vuelvo a nombrar, tiene carros que no necesitan choferes. Pero el grueso de los servidores públicos, de los cuales se requiere no solamente un trabajo mecánico, sino que se requiere inteligencia, se requiere raciocinio, se requiere conocimiento adquirido en una universidad, se requiere comprensión, se requiere poder interlazar ideas, se requiere poder también tener el manejo incluso político para poder saber de la agenda pública cuáles son los temas que debo abordar para poder implementar políticas públicas. Ahí, en esos casos, el funcionario público va a seguir teniendo la misma importancia
que la tiene hoy, que la ha tenido hace 20 años y la va a seguir teniendo durante todo este tiempo. Porque la máquina, nuevamente, nunca va a poder superar al ser humano. Recordemos lo que dijimos hace rato y sin mucha énfasis en esto. El ser humano le da data, información, información. Y es el ser humano quien al final le brinda a la computadora todo lo que requiere, la entrena para que ésta pueda tomar una decisión. Entonces el ser humano va a ser siempre necesario y no va a ser solamente el experto computacional, el experto en materia de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial. El funcionario va a ser clave para poder darle a la máquina información fundamental para poder tomar, para que la máquina pueda tomar decisiones inteligentes, pero que sean cónsonas con lo que quiere la ciudadanía, con lo que necesita la población, con la agenda pública, con lo que pueda respaldar también una agenda política. Entonces, culmino, ¿dónde quedan los empleados públicos en todo esto? En su mismo sitio. Pero eso sí, esto obliga a una nueva forma, una nueva visión del funcionario público. Un funcionario público que ahora debe estar más capacitado que nunca. Esto obliga a los funcionarios públicos a capacitarse, a entrenarse, a formarse más debidamente, a no quedarse simplemente en el trabajo manual, a no quedarse simplemente en recibir una hoja, sacarle copia y entregarla. No, la inteligencia artificial pone a los funcionarios ahora a ser mejores. Entonces, con inteligencia artificial se pueden crear, por ejemplo, se pueden hacer ahora concursos públicos inteligentes para el ingreso de los funcionarios de la administración pública. Concursos públicos que ya no van a depender de una persona, sino van a depender de un algoritmo, y van a depender de una máquina que va a tomar decisiones más objetivas. Las evaluaciones de desempeño de los funcionarios públicos ahora pudiera hacerse mucho mejor. Evaluaciones de desempeño que van a ser mucho más efectivas, mucho más eficientes. Planificación para la carrera administrativa. Una máquina ahora puede comenzar a verificar cuál, es, cuál puede ser la carrera administrativa que puede cumplir un funcionario según sus condiciones, según su currículum, según su estrategia de trabajo. La capacitación ahora se puede hacer perfectamente mediante estos procesos de inteligencia artificial, incluso apoyo en procedimientos disciplinarios, sobre todo en materia probatoria. Va a eliminarle, va a quitar al funcionario tareas repetitivas. ¿Okay? Va a permitir también planificar las jubilaciones de los funcionarios. Bueno, ¿cuántos años le quedan a este grupo de funcionarios? Bueno, vamos a darle esta y estas tareas mientras tanto ganan su tiempo para jubilarse. Entonces, lo vemos aquí. La función pública, el funcionario público y la inteligencia artificial no están de espaldas. Al contrario, están llamados a darse la mano, están llamados a colaborar entre sí. Los funcionarios públicos y la inteligencia artificial están llamados a hacer match, ¿ok? A trabajar de la mano. Esto es un breve esbozo que hacemos aquí en Policreativa Consultores, porque estamos convencidos que la formación de los funcionarios públicos es fundamental. Nosotros vamos a estar dictando cursos sobre estos temas. Esto es apenas una abreboca de algo mucho más amplio, ¿ok? Pero en todo caso vamos a estar dictando este tipo de temas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok, @Policreativa Piso Consultores, en Twitter, Policreativa C. También en nuestro canal vamos a seguir dando informaciones sobre estos temas. Y los invitamos a ver nuestra página web www.policreativaconsultores.com, donde ahí vamos a estar ofreciéndole a ustedes cursos de formación, mentorías y toda una serie de elementos para que pueda ser el mejor funcionario público, para que pueda ser ese funcionario público que de verdad quiere ser, tenga las herramientas para brindar un buen servicio a tu colectividad. Les saluda Manuel Rojas Pérez y de nuevo síganos en las redes de Policreativa Consultores.